Muchas gracias. Recording is on. Muchas gracias por esta bienvenida. Le agradecemos mucho y recibimos con mucha alegría y mucho calor en nuestro corazón a Josefa Sánchez Contreras. Ella es investigadora Zoque de San Miguel, Chimalapa, Oaxaca, maestra en estudios latinoamericanos y doctoranda en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus indagaciones históricas están vinculadas a los procesos organizativos de defensa territorial. Colabora en Hojarasca, suplemento mensual de La Jornada, amante de los ríos y defensora del territorio. Y desde la sociología escribe sobre las resistencias comunales de los pueblos frente a los proyectos extractivos. Josefa tiene varias colaboraciones que ya están puestas en la Feminaria para que ustedes puedan seguir leyendo sobre lo que ella ha estado investigando y lo que nos está compartiendo. Este es un taller, Josefa nos va a ir introduciendo a este conocimiento, a su sabiduría, y le damos la bienvenida. Bienvenida, Josefa, con todo nuestro cariño. Aquí estamos. Muchas gracias. Adelante. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues decía que gracias por la invitación que se me hace a participar y a dialogar con todas ustedes en este espacio. Mi participación y este taller, pues la voy a orientar en este texto que sugerí para esta sesión, un poco para entrar en conversación con ustedes, que es el texto que se llama Mujeres Comunales y Colonialismo Energético. No sé si algunas de ustedes lo pudieron leer. Pueden intervenir y activar su micrófono, no pasa nada. Igual en el transcurso de mi intervención, si quieren comentar o hacer preguntas inmediatas, también está perfecto, no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿alguna de ustedes pudo leer el texto? Sí, lo pudimos leer. Incluso la compañera Cara Elena hizo un resumen muy bonito que publicó en Instagram sobre la lectura. Qué bien. Que ahí nos les va a compartir. Qué bueno, compañeras. Pues perfecto, entonces ya sabiendo que partimos de un entendido común, pues voy a comenzar esta intervención. Bueno, lo que intento o lo que busco hacer en este texto y en mis indagaciones también históricas muy enfocadas desde el papel que han tenido las mujeres en el transcurso de todos los siglos que han implicado la defensa de los territorios, me remito hasta el siglo XVI para, pues con todo este proceso de conquista, de colonización, para dar cuenta o para intentar dar cuenta del papel destacado y del papel político, propiamente político, que han tenido las mujeres indígenas en la defensa de sus comunidades, en las defensas de sus tierras, que más tarde van a adquirir el carácter jurídico de tierras comunales o ejidales, ¿no? Entonces, mi exposición es una especie de esbozo histórico que parte rápidamente desde este siglo XV, XVI, con la inauguración digamos, del colonialismo, de la colonización, e intenta llega hasta nuestro siglo XXI para explicar el papel histórico que siguen teniendo las mujeres en estos procesos de defensa comunal, ¿no? De defensa de las tierras. Este largo o este esbozo, digamos, de un tiempo largo, pues intentaré hacerlo muy rápido, dando tan solo algunas pinceladas de cosas importantes que se han dado en el transcurso de estos 5 siglos para situarnos en nuestro tiempo, situarnos en la región del Istmo de Tehuantepec, de donde yo misma soy parte y donde llevamos un proceso pues complicado
de despliegue de proyectos, de megaproyectos energéticos y mineros, ¿no? Entonces, esta es la estructura general de la exposición. Y bueno, entonces comienzo así, como se menciona en el texto, pongo como primer punto de arranque de esta historia larga de las mujeres a un personaje que ha sido muy desdeñado por la historia y muy acribillado también, que es la Malintzin, ¿no? Y intento situarla como una de las mujeres estrategas, como una estratega política, como una traductora, ¿no? Como una estratega en tiempos de guerras, ¿no? Malintzin muestra a este papel que han tenido las mujeres mesoamericanas en las destrucciones y en las construcciones de mundos enteros, ¿no? Encontramos que con la llegada, digamos, con todo el proceso de conquista, con la llegada de los batallones de Hernán Cortés a las tierras llamadas mesoamericanas, pues implicó la devastación de mundos enteros, la transformación también de mundos enteros, ¿no? Entonces, este papel de estratega política, de traductora que ha tenido Malintzin, es sumamente representativo para señalar que las mujeres mesoamericanas, o que uno de los papeles de las mujeres mesoamericanas ha sido fundamental en estos procesos de quiebres, ¿no? Y de rehacer los mundos. Después voy señalando algunas otras personajes, ¿no? Que han tenido papeles centrales en sus comunidades, como han sido en las rebeliones de 1660, la rebelión de Tehuantepec, en el actual istmo, ¿no? De Oaxaca. Esta fue una de las rebeliones más grandes del periodo colonial, que una de sus características fue el asesinato del alcalde mayor, y esto atribuido a los excesivos cobros tributarios. En esta rebelión, que quedó registrada en las fuentes documentales de los archivos de Indias, del Archivo General de la Nación, aparecen de forma dispersas el papel que tuvieron las mujeres como María la Crespa, ¿no? Y como muchas otras que apedrearon al alcalde mayor y que fueron cruelmente sancionadas, ¿no? Ellas pues tuvieron un papel protagónico en las acciones políticas frente a estos excesivos cobros tributarios, que cabe decir que estos excesivos cobros tributarios, para ir entendiendo un poco el tema del territorio, incidían profundamente en el cambio del paisaje, en el modo de producción de las tierras y los territorios, ¿no? Por ejemplo, la zona de Tehuantepec, donde se suscitó esta rebelión en 1660, era una zona donde se producía mucha grana cochinilla y era lo que más se demandaba también, ¿no? Encontramos en las mismas expresiones de inconformidad en el caso de la provincia de Chiapas, del actual Chiapas, del actual estado de Chiapas, donde en 1712 una de las más grandes rebeliones del periodo colonial se dio en Cancún, ¿no? Y esta rebelión fue protagonizada por una niña de 13 años, 14 años, una mujer de 13, 14 años, quien abanderó el levantamiento de más de 20,000 indios, indígenas alzados, una vez más contra los excesivos cobros tributarios, ¿no? Esta rebelión de 1712 fue, pues, profundamente reprimida, ¿no? Le llaman la pacificación de 1712-1713, y esto implicó una serie de epidemias, una serie de crisis agrícolas, crisis sanitarias, que anunciaban el fin de un mundo, ¿no? Que anunciaban el trastorno
profundo de paisajes, el declive demográfico de pueblos enteros, ¿no? Entonces, encontramos que parte de esta represión fue muy dirigida a las mujeres, a la misma María Candelaria, a quien se le cortó la cabeza y fue exhibida de forma brutal en la ermita donde habían adorado a la Virgen, ¿no? Entonces, vemos que para 1727 encontramos también el llamamiento a una conspiración de pueblos zoques en la misma provincia de Chiapas, extendida hasta Tabasco, que anunciaban que un fin del mundo estaba dándose, ¿no? Y este fin del mundo, que ha sido interpretado por los antropólogos, ¿no? como un fin del mundo religioso, milenarista, escatológico, ¿no? Considero, y aquí me permito opinar, de que es un fin del mundo que en los hechos está anunciando una catástrofe epidémica, una catástrofe de declive, una guerra contra los pueblos también, ¿no? Y está anunciando una profunda represión que se estaba dando en esos tiempos y por tanto la destrucción de un mundo, pero también el llamamiento a un nuevo mundo. Y aquí es donde sostengo este hilo conductor que inaugura Malintzin como una mujer representativa en el mundo mesoamericano. Aquí es donde sostengo que, igual que María Candelaria, tenía un papel importante en el derrumbe de un mundo y en la construcción de otro mundo, en tiempos de catástrofes, en tiempos de represión y en tiempos en que la oposición a los excesivos cobros tributarios estaría implicando también la defensa de los territorios, la defensa de las relaciones comunales que pudieron haber estado vestidas de relaciones religiosas o relaciones escatológicas, pero que en la raíz profunda, digamos, si vemos y nos remitimos a nuestro tiempo, a nuestro siglo XXI, vemos y nos preguntamos por qué los pueblos siguen teniendo sus tierras comunales, por qué siguen teniendo sus tierras ejidales, sus comunidades, porque todo este proceso de levantamientos, de oposiciones a las políticas coloniales, de confrontación y también de negociación con los regímenes coloniales, pues estaba implicando también asegurar la base material de existencia de los pueblos, que no sería otra cosa más que los territorios, las tierras, como la base material y espiritual de las relaciones comunales o las relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, esto aplica para estos tres siglos, digamos, de dominación, que si bien con el régimen colonial, pero en un primer momento con el proceso de conquista, se intenta instaurar un marco jurídico desde la corona española y un marco jurídico que parece avasallar con todo cuando cae la Gran Tenochtitlan. En los hechos y en el terreno, esto no era tan sencillo, porque muchos pueblos incluso nunca se supeditaron del todo nunca se supeditaron a ese marco jurídico, nunca se supeditaron del todo al derecho de conquista que propagaba la corona de Castilla, ¿no? Así que la historia se ha contado como ese proceso que pareciera como un despliegue terso, ¿no? En el que se instauró todo un derecho positivista, ¿no? Cuando en los hechos hubieron una serie de reacciones, de confrontaciones, de negociaciones, ¿no? Y sobre esto cabe señalar, menciono esto porque cabe señalar que este derecho de conquista y este fundamento filosófico del derecho que se instaura en el tiempo colonial tiene como una de sus premisas el tutelaje
a las mujeres, a los niños y a los indígenas como los menores de edad incapaces de ser de gobernarse a sí mismos, ¿no? Y por tanto, desde esa premisa filosófica, ontológica, digamos, se justifica el ejercicio de la dominación sobre las mujeres, sobre los pueblos indígenas, sobre los niños, como menores de edad y como aquellos que tienen que ser regidos por el marco jurídico colonial, ¿no? Sobre esto me gustaría apuntar que ustedes pueden revisar los trabajos de Karina Ochoa, quien es una compañera que ha estado, una compañera académica, investigadora, militante también, quien ha estado investigando más a profundidad sobre este carácter de tutelaje que fundó el marco jurídico colonial y que curiosamente con el naciente Estado independiente en el siglo XIX, con el naciente Estado mexicano, tuvo una continuidad, ¿no? Y dicho esto, entonces me gustaría articular ya con este momento de la historia, con el siglo XIX, con el naciente Estado mexicano, en el que continúan las raíces de tutelaje, ¿no? Las raíces del marco jurídico, digamos, y aquí hay algunos teóricos como Pablo González Casanova, quienes han categorizado esta relación de los pueblos indígenas con el Estado como un colonialismo interno, ¿no? Para señalar justamente que esta relación de dominación hacia los pueblos indígenas nunca cesó, aún con el Estado independiente, ¿no? Y peor aún, en este siglo XIX encontramos que hay una política de desamortización juarista, ¿no? Con Benito Juárez, que intenta desmantelar la tenencia comunal de los pueblos indígenas, una tenencia comunal que había sido pues asegurada en el marco jurídico de la colonia digamos en el siglo XVII principalmente, ¿no? Y principios del XVIII, y que con el Estado independiente en el siglo XIX pues padece uno de los avasallamientos más fuertes, ¿no? Una vez más, asistimos a este siglo XIX con una serie de levantamientos, una serie de confrontación y una serie de negociación con el Estado para que los pueblos sigan sosteniendo esta base material de existencia. En todo este proceso, las mujeres tuvieron y han tenido una participación muy activa, ¿no? Una de los logros, digamos, que permite revertir esta política de desamortización que apunta en el siglo XIX es en el siglo XX, ¿no? Con la Revolución Mexicana y con la Constituyente de 1917 se logra una vez más asegurar las tierras comunales, las tierras ejidales, e incluso se habla de una reforma agraria, de un reparto, ¿no? En todo este proceso revolucionario también los pueblos, las mujeres nunca dejaron de participar. Sin embargo, aquí vemos un momento de inflexión y un momento al cual hay que poner atención, ¿no? En el que se establece una relación del Estado revolucionario mexicano con los pueblos indígenas en la que se reconoce principalmente a un sujeto masculino como el que constituye mayoritariamente el sujeto agrario, ¿no? De tal forma que estamos hablando que más del 77% del sujeto agrario, ¿no? Que sería, digamos, este sujeto agrario que tiene las facultades jurídicas para decidir sobre toda esta, para decidir sobre las tierras comunales y las tierras ejidales, más del 77% estará constituido por hombres, ¿no? O jefes de familia, como
como se les suele llamar comúnmente. Y el resto del porcentaje, que sería un poco más del 22%, estará constituido por mujeres, ¿no? Esto que para algunas ha sido leído, para algunas compañeras puede haber sido, ha podido ser leído como una estrategia de los pueblos para mantener sus territorios, desde otras reflexiones con otras compañeras, consideramos que es una política deliberada, es una política planeada por parte del Estado para posicionar a un sujeto masculino como el interlocutor entre los pueblos y el Estado, ¿sí? Y esto no resulta extraño si recordamos que hay una continuidad en el marco jurídico colonial hasta el Estado revolucionario, en el que la jerarquía en la que se erige este marco jurídico es ubicar a las mujeres en la parte más baja de la que tiene que ser tutelada, de la que está desprovista de derechos generalmente, ¿no? Y bueno, y esto no solo aplica para las sociedades comunitarias mesoamericanas o sociedades comunales, también aplica para sociedades de distintas latitudes, como lo hemos visto incluso para todo el problema, toda la lucha que han tenido muchas mujeres en otras partes del mundo por el sufragio universal, ¿no? Vemos que esta matriz filosófica pues se va desplegando en distintas partes, pero para el caso de las sociedades basadas en relaciones comunales y comunitarias, es así como se inserta esta jerarquía en la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Por tanto, podríamos señalar que esto es uno de los momentos que marcan una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres de los pueblos indígenas, ¿no? Y más adelante seguiré explicando por qué es importante retomar esta cuestión para nuestro tiempo, ¿no? Bueno, vemos que se ha ido forjando de esta forma el sujeto agrario, digamos. Aquí cabe señalar que nos estamos remitiendo a una categoría agraria, a una categoría de tierras, ¿no? Puesto que la categoría de territorio viene a surgir y a detonarse más en nuestro tiempo, nuestro siglo XXI, ¿no? Entonces, dicho esto, este panorama, digamos, un poco nacional y este esbozo rápido de carácter nacional, ¿no? De cómo los pueblos quedan dentro de un Estado-nación que ubica a un sujeto agrario predominantemente masculino, me gustaría entonces ahora remitirme a esta región de México, ¿no? Esta región del Istmo de Tehuantepec, para ir explicando las problemáticas que ahí se han estado dando con respecto a los procesos de despojo, pero también dar continuidad a este hilo histórico del papel de las mujeres en las defensas de los territorios, ¿no? Entonces, considerando claramente este escenario que nos marca el sujeto agrario predominantemente masculino, digamos, ¿no? Entonces, una vez situadas en el Istmo de Tehuantepec, actualmente, ¿no? Vemos que está en nuestro siglo XXI y en los primeros años de este siglo, hemos estado asistiendo a la llegada de una serie de proyectos energéticos, ¿no? En el Istmo se está desplegando el corredor de parques eólicos más grande de América Latina, que implican 5,000 aerogeneradores. Al mismo tiempo, se pretenden instalar la minería a cielo abierto, con inversión canadiense, específicamente en mi territorio, que es Chimalapas. Y aquí me gustaría señalar que es la llegada de los eólicos, de estos enclaves energéticos,
se da en un momento que hace recordar al siglo XVIII, cuando se anunciaba el fin del mundo, que hace recordar a esos 1712, 1727, cuando se anunciaba el fin del mundo, ¿no? Y hace recordar porque los proyectos eólicos se insertan en un escenario global, ya no sería un escenario únicamente regional, sino un escenario global en el que se anuncia una crisis ambiental, se anuncia una catástrofe planetaria por la crisis energética, por la crisis, se dicen, de los combustibles fósiles, por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por un mundo de pandemia también que estamos viviendo últimamente, ¿no? Y que la justificación más grande de este proyecto eólico, digamos, va en ese sentido, va en el sentido de que se necesita generar energías renovables, ¿no? Gracias. Energías renovables que sean una alternativa frente a la crisis energética que implica en los combustibles fósiles y frente a la necesidad de reducir las emisiones de gases, ¿no? Entonces, este discurso ha servido mucho para instalar estos proyectos energéticos, y cuando surgen expresiones de oposición, como se está dando en el Istmo de Tehuantepec, hay una descalificación aplastante en nombre de esta crisis global, ¿no? Y es ahí cuando los pueblos podemos decir es que los fines del mundo y las catástrofes las hemos atravesado o las venimos atravesando durante hace 5 siglos. Y esta catástrofe y esta crisis ambiental y global que vivimos, y una vez más está implicando el despojo de los territorios de los pueblos. Una vez más, estas alternativas que serían las energías renovables, por ejemplo, estas que suponen ser una alternativa para los pueblos, en los territorios de los pueblos, está implicando procesos de privatización de tierras, procesos de fortalecer violencias sistemáticas, ¿no? Y procesos que también están costando impactos a la biodiversidad, ¿no? Y a la vida de un pueblo, a las divisiones sociales de un pueblo, impactos culturales, ¿no? Entonces, es aquí donde estos proyectos energéticos, el despliegue de estos proyectos energéticos ha generado reacciones por parte de las comunidades zapotecas, las comunidades icots, que son en sus territorios donde se han querido instalar estos proyectos eólicos, que además uno de los señalamientos que se ha hecho a estas grandes infraestructuras, digamos, es que son de forma masiva, de forma centralizada, cuya energía va dirigida a las grandes empresas y no va dirigida necesariamente a las poblaciones. Hay poblaciones en esta parte, en esta región de México, cerca de estos parques eólicos, que no tienen energía eléctrica, ¿no? Que no cuentan con este servicio. Por tanto, es cuando vemos más crudamente las falacias que estos discursos del capitalismo verde sostienen y albergan, ¿no? Cuando encontramos que esta energía va dirigida para las corporaciones y están implicando, pues, o siguen dentro de la lógica de despojos a los territorios y de violaciones también a los derechos humanos y a los derechos indígenas, porque además no han respetado las consultas que se supone que el convenio internacional del 169 de la OIT marca, ¿no? Y que parece ser un resquicio jurídico ahí, pero que ni siquiera eso se ha respetado. Entonces,
Otra de las cosas que vemos en estas circunstancias es que estos proyectos en los territorios zapotecos y en los territorios icots que están en la planicie de los pueblos que dan justo al Océano Pacífico, ¿no? Son los territorios, son estos proyectos que se han intentado instalar mediante firmas y mediante contratos directos con comuneros o pequeños propietarios, ¿no? Anulando o intentando anular la participación de la comunidad entera. Y aquí es donde entra en tensión este señalamiento que hacía de principio del siglo XX de cómo se forja un sujeto predominantemente masculino. Este hecho deliberado, esta política deliberada, entendemos que en este siglo está fungiendo como una forma de cooptar, como una forma de anular la participación política y jurídica de muchas mujeres en sus comunidades. Es así como frente a estas pretensiones, digamos, y a estas arbitrariedades que están cometiendo las empresas, frente a esto, muchas mujeres, varias compañeras ICOT zapotecas que no han estado propiamente registradas como comuneras dentro de sus padrones, de sus padrones comunitarios, sus padrones ejidales, muchas de estas mujeres se han levantado para participar activamente en sus asambleas, para exigir la decisión comunitaria sobre sus territorios, sobre el rumbo de sus territorios, sobre el rumbo de sus tierras. Y esto es a lo que he nombrado pues como mujeres comunales, ¿no? Por eso el texto lleva el nombre de mujeres comunales, porque hay un ejercicio de facto que no es de ahora, sino que ha sido histórico por parte de las mujeres en el tiempo de la colonia contra las políticas de excesivos cobros tributarios y actualmente con la llegada de estos megaproyectos energéticos o megaproyectos mineros, ¿no? Es así como vemos o hemos asistido para el caso de las ICOTs, o conocidas también como UAVES, en San Mateo del Mar, en San Francisco del Mar, en San Dionisio del Mar, Istmo de Tehuantepec, donde han decidido, junto con sus asambleas, junto con su pueblo, han decidido el no aceptar a los parques eólicos, ¿no? Y así en su ejercicio del derecho al territorio, del derecho a la libre determinación, como ellos y ellas mismas lo nombran, han evitado la entrada de estas empresas, en el caso de los territorios ICOTs, pues han sido empresas holandesas, una empresa holandesa, han sido empresas españolas que han intentado instalar sus parques eólicos, ¿no? Y es así como en toda esta zona, en toda esta franja lagunar, porque son pueblos que habitan las lagunas, han evitado la entrada de estos parques eólicos, ¿no? Mientras para el caso de las compañeras zapotecas que se ubican en Juchitán, en Unión Hidalgo, en La Venta, La Ventosa, ahí se han instalado parques eólicos pues se explica por sus propias características históricas también, donde desde los años 70, para el caso de Juchitán, la comunidad agraria de Juchitán, se quedaron sin autoridad comunitaria como resultado de una guerra sucia, ¿no? que emprendía el Estado mexicano en esos años. Entonces, pero también ahí las mujeres y las compañeras han reconstruido sus asambleas, han intentado generar decisiones comunitarias junto con sus pueblos, pese a que muchas de ellas no están reconocidas
en los padrones de comuneros y de ejidatarios, ¿no? Algunas de estas compañeras señalan que la importancia y la trascendencia de estos marcos agrarios actualmente, ¿no?, es por la defensa de la vida, por la defensa del agua, por la defensa de los cultivos, por la defensa de los medios de vida, ¿no?, por los medios de subsistencia que ven amenazados sus aguas, sus comidas, y que son ellas las que, al estar relacionadas con el mercado, con los circuitos de venta, con los circuitos alimentarios, ¿no?, son las que sienten directamente el impacto que estos proyectos estarían dando a esta región, ¿no? Y por tanto son ellas que desde esta conciencia de la defensa del agua, de la defensa del territorio en su amplio sentido, son las que se están levantando para defender la vida. Y aquí pues son claras, ¿no?, cuando dicen la defensa, la lucha no es por una parcela únicamente, ¿no? No es por un pedazo de tierra, es por el territorio en su amplio sentido, es decir, es por la vida, ¿no? Y entonces, otra, para ir ampliando también la experiencia en esta región, otra de las falacias de este discurso de la energía renovable y de la instalación de este corredor de parques eólicos más grande, es que al tiempo que en esta zona se llena de aerogeneradores, al mismo tiempo que supone ser una alternativa, se promueve la instalación de la minería a cielo abierto, ¿no?, como es el caso de nuestro territorio en Chimalapas, donde la empresa canadiense Minaurum Gold está intentando hacer trabajos de exploración en más de 7,000 hectáreas concesionadas, que se le ha concesionado la Secretaría de Economía sin consentimiento del pueblo. En esta área están intentando explorar, porque lo que se quiere extraer es oro principalmente, ¿no? Tenemos el caso de la ciudad de Ixtepec también, donde hay minería, donde hay concesiones mineras que quieren ser explotadas. En la zona Chontal, en el istmo de Tehuantepec, también hay concesiones de minería por parte de las mismas empresas canadienses que hay en Chimalapas, que es Minaurum Gold, donde también se pretenden, y donde aquí en esta zona Chontal las mujeres han tenido una reacción, pues, digamos, muy adelantada, en la que, por un lado, están amparándose contra estas concesiones mineras, al tiempo que están buscando el reconocimiento como comuneras de las mujeres, ¿no?, de modo que puedan tener todas las atribuciones jurídicas para decidir sobre su tierra, sobre sus tierras comunales o ejidales, ¿no? Entonces vemos que en el istmo de Tehuantepec pues asistimos al despliegue de una serie de megaproyectos energéticos, mineros, ¿no?, que albergan la contradicción del mismo sistema capitalista, en el que por un lado está la supuesta alternativa a las energías renovables y por otro lado está la minería, pero que en los hechos hay una profunda dependencia de los parques eólicos con la minería y viceversa, ¿no? Mientras esto para los pueblos, pues desde una perspectiva histórica, está implicando también procesos de despojo y también procesos violentos en las comunidades, de división, de prácticas violentas que no se habían visto en otro tiempo, ¿no?, de esta forma. Y en todo este escenario, en todo este panorama, podemos ver que hay mujeres, compañeras ICOTS, compañeras zapotecas. En mi territorio somos del pueblo Zoque, pero también hay mujeres tzotziles, celtales, tzotziles principalmente, chinantecas, desplazadas,
que están en la defensa de los territorios, en una defensa que es cotidiana y que no necesariamente es mediática ni abierta, ¿no? Sino es una defensa cotidiana que se sustenta en la reproducción de la soberanía alimentaria, ¿no? En el cuidado del agua, en la defensa del agua, ¿no? Y en sostener la tenencia de la tierra de forma comunal, ¿no? Y en incidir en la toma de decisiones en las asambleas, ¿no? Entonces, vemos que hay una serie de problemáticas, ¿no? Que hacen que muchas compañeras, pues mujeres, estén desafiando la continuidad de este marco jurídico que sigue profundamente arraigado en estas premisas de tutelaje que se inauguran desde el tiempo colonial, ¿no? Y que justamente pese a ello, las mujeres, en este caso comunales, ¿no? Las mujeres indígenas, pues siguen teniendo un papel importante en la defensa de los territorios, aunque se les haya negado históricamente las atribuciones jurídicas para decidir sobre sus territorios, para decidir sobre sus tierras, ¿no? Entonces, este texto, ¿no? y estas investigaciones y estos diálogos que hemos tenido, pues nacen desde un momento presente, ¿no? desde este siglo, desde este momento de urgencia, desde este momento de riesgo también, en el que asistimos una vez más a un momento de despojo, un momento álgido de despojo de nuestras tierras que llevan consigo prácticas violentas asociadas al extractivismo y prácticas violentas también asociadas a estas formas que también se dan en las ciudades, que no solo se dan en los territorios donde tenemos tenencia comunal o donde hay proyectos mineros, donde hay proyectos energéticos, ¿no? Sino que se da también en las ciudades y se manifiestan en formas de feminicidio, en formas de exhibir a los cuerpos cercenados, ¿no? Porque pues hay esta guerra contra las mujeres y una guerra contra la tierra también, ¿no? Y esto no es casual, ¿no? No es casual, es más bien histórico, es más bien sistemático, ¿no? Y por tanto es importante sistematizar también esta forma en la que se ha venido desplegando este proceso de despojo y esta guerra directa. Sí hay una guerra directa contra los pueblos, pero hay una guerra directa contra las mujeres también, ¿no? Sin embargo, pese a esa guerra directa contra las mujeres, vemos que también lo que menciona un poco en el texto es que estas escenas de las mujeres rebelándose contra sus alcaldes mayores en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿no? Vemos también escenas actuales de mujeres rebelándose en algunos casos frente a sus autoridades comunales o municipales para exigirles que no hagan tratos con las empresas, ¿no? Que no firmen documentos escondidas, que lo que está en riesgo es el territorio y es la vida entera de las comunidades, ¿no? Sin embargo, pues esto puede sonar un poco idílico también y un poco romántico, ¿no? Porque pues dentro de las comunidades también hay una serie de problemáticas que no son tan fáciles de nombrar, de enunciar, ¿no? No toda la comunidad es homogénea, ¿no? No toda la comunidad está en contra de los proyectos, ¿no? Hay una estrategia también de fragmentar, de dividir, ¿no? Las mineras, por ejemplo, son muy astutas en esto, en cómo dividir a las comunidades, en cómo cooptar, en cómo ejercer la violencia directa contra las y los defensores, ¿no? Entonces,
yo me atrevo a hacer este esbozo histórico para entender un poco qué pasa con nuestro tiempo, pero también para dignificar y para renombrar a estos personajes, ¿no?, que han sido pues muy importantes y han aportado mucho en la larga lucha por la defensa de las tierras comunales de nuestros pueblos, ¿no? Y que sobre todo esas prácticas que las mujeres tuvieron durante esos siglos, pues son prácticas que las seguimos encontrando en muchas otras compañeras que hoy día están defendiendo sus territorios, sus tierras, pese a todas las adversidades, ¿no? Y que justamente en este siglo, cuando se anuncia el fin del mundo global por la catástrofe ambiental, por la crisis climática, pues una vez más las mujeres, los pueblos, los que saltan y dicen, no, esperen, ¿no? Estas catástrofes, estas epidemias, estos declives demográficos, los hemos tenido en otro tiempo, ¿no? Los hemos vivido, o sea, los declives demográficos profundos en los pueblos mesoamericanos durante el siglo XVII, por ejemplo, fueron brutales, ¿no? Hoy día, pues sí, asistimos a una pandemia global que en gran medida está también, sirviendo para instalar estos megaproyectos, ¿no? Es el caso de la minería, vuelvo una vez más, en nuestro territorio, justo en tiempo de pandemia, cuando se anunciaba que no se podían hacer reuniones comunitarias, que se suspendían todas las asambleas, justo en ese tiempo la minería fue declarada como una actividad esencial y la minera canadiense intentó hacer exploraciones en nuestro territorio, ¿no? Imposibilitándonos a nosotros pues llevar a cabo nuestras reuniones por las medidas sanitarias, ¿no? Entonces vemos que una vez más este relato del fin del mundo global pues sigue inserto en una lógica colonialista, ¿no? En una lógica de despojo, en una lógica en la que siguen intentando pues suprimir a los pueblos indígenas, ¿no? Y es así como en ese escenario global de crisis que sirve como argumento para instalar estos parques eólicos, ¿no?, como una alternativa, es desde ahí de donde llamamos a la instalación de estos enclaves energéticos como colonialismos energéticos, ¿no? Porque están insertos en esta lógica de despojo, están insertos en esta lógica de distribución energética desigual, están insertos en la centralización de la energía por parte de unas empresas, ¿no? Y están insertos también en una economía criminal que que vulnera más a las defensoras y a los defensores del territorio, ¿no? Es decir, que las inversiones que están haciendo, pues son inversiones que algunas compañeras lo han dicho, como en el caso del Istmo de Tehuantepec, que son inversiones que están violentando los derechos humanos y los derechos indígenas, ¿no? Entonces, es así como estos siglos de colonia, de conquista, colonialismo interno, tienen una continuidad a nuestros días como en lo que llamamos el colonialismo energético, ¿no? Y frente a este colonialismo energético encontramos todo un entramado de resistencias, de luchas, de defensas territoriales de las mujeres comunales, ¿no? Que no es de ahora, sino que es histórico y que así como como en el siglo XVII, del siglo XVIII irrumpieron, lo están haciendo también actualmente para decidir sobre sus tierras y sus territorios, ¿no? Entonces, para dar pie a una conversación y que puedan también, que me gustaría mucho escucharlas y también si pueden activar sus cámaras algunas, que estaría muy bien para
intentar, pues para conversar, ¿no? Para que sea más un diálogo. Gracias. Bueno, Pues muchas gracias por compartir. Ay, perdón. Adelante, no, compañera. tú primero y después yo. Ok. Por compartirnos esto, a mí me pareció muy interesante, incluso el texto pues para mí un descubrimiento, para mí en lo personal de estos personajes que de verdad nos has contado esa otra historia que hay que rescatar en la historia de México, que es la historia de las mujeres en los procesos de emancipación, independencia, revolución también, y que está pues oculta, que ha sido invisibilizada y que creo que es importante pues rescatarla porque pues cuando me di cuenta de las fechas yo dije, wow, o sea, empezó los procesos de revolución de las mujeres de independencia antes que los que ya se recuerdan, ¿no? Y que se memoran en todo el país. Y es importante, pues, tener si uno tiene clara esa historia, uno puede comprender mucho más estos procesos y creo que eso es lo que has venido haciendo con tu trabajo, ¿no? Recordándonos esta importancia de la memoria de esas luchas y de saber que pues es también como una especie de ciclo, ¿no? Entonces nos conserva mucha esperanza, nos plantea mucha esperanza. Muchas gracias. Adelante, compañera. Adelante, Edith. Ya, sí, yo y es así como Recording is on. otro proyecto de esta energía eólica y yo me preguntaba como para qué tantos o para qué tantos y entonces ahorita que Josefa nos dice que incluso donde están estos terrenos con los proyectos eólicos la gente no tiene luz, pues ya se me hace una verdadera salvajada. Yo le quería preguntar a Josefa, por un lado, me llama mucho la atención que hay una complejidad en la demanda de las mujeres justamente por esto que señalabas, de que no están pidiendo tierras, o sea, o que no están pidiendo tener un lote o tener un predio o tener, ¿no? O sea, la demanda va mucho más allá. Justamente me impresionó mucho esta parte del texto que citas, si encuentro la partecita, donde le preguntan a una de ellas y dice, algunas son esposas de comuneros, ¿no? Y otras solteras y divorciadas. Por eso no peleamos por una parcela. Y esto como hasta me duele decirlo, ¿no? Quizá también porque muchas de nosotras nunca la hemos tenido, pero esto mismo nos ha llevado a trazar un horizonte más allá de lo agrario. Esto se me hace, vaya, muy importante entenderlo, porque pienso, yo estoy haciendo una tesis, ¿no? En las mujeres de la posrevolución, en el periodo posrevolucionario, y entonces ahí se ven como claras las demandas, por ejemplo, de la tierra, obviamente no de las mujeres, ¿no? Porque justamente, como dices, el sujeto agrario es un hombre, pero se ven como muy claras estas demandas de la tierra, y veo cómo, porque de eso justamente estoy hablando, porque estoy analizando 3 obras de teatro, cómo la demanda de la mujer siempre es mucho más compleja a decir quiero tierra, quiero trabajo, quiero, ¿no? O sea, siempre implica más elementos de la vida. Entonces, eso por un lado me llama mucho la atención y bueno, yo creo que tú podrías darnos mucho más ejemplos de cómo la demanda de la mujer es mucho más compleja que pedir, ¿no?, un pedazo de tierra. Y mi segunda pregunta era justamente, también me impresiona esta parte de los castigos, ¿no? De quitarles la mano, de sacarlas, exiliarlas, ponerlas a trabajar. Y pienso justamente en el cambio tan drástico que hay, ¿no? De este castigo, que también es un castigo ejemplar, ¿no? Pero en donde se conserva la vida. Y pienso ahora cómo es la muerte, ¿no? A lo que están destinadas las personas o las mujeres que protestan, ¿no? Digo, acabamos de ver el asesinato de esta mujer que buscaba a su marido allá en el norte de México, ¿no? Y
y a la representante, bueno, a la coordinadora de estas rastreadoras, le mandan un papelito diciéndole, tú eres la siguiente, man. O sea, pienso cómo ahora sí tiene que ver con quiénes, o sea, con esta idea de poder, porque no es lo mismo, porque además sí se me hace, vaya, pensaba en esto que tú escribes, cómo estas mujeres las llevan a trabajar justamente para el rey, o sea, porque es parte del castigo ejemplar, ¿no? Las llevan a que trabajen en estos terrenos del rey. Pero ahí está como muy bien delimitado la soberanía o el poder con el que estás enfrentando. Y yo pensaba ahorita que nos estás diciendo cómo estas mujeres, incluso hombres que se interponen o que están en contra de estos proyectos aparentemente ambientales y resguardadores del medio ambiente, cómo se están enfrentando más a la muerte, a la desaparición, ¿no? A la tortura, que dejen los cuerpos ahí, o sea, como no sabemos quién es, ¿no? Aquí era clarísimo que era el rey, se los llevan, y aquí tenemos como un fantasma de quién es el que arma el castigo ejemplar y quién es el que articula, pues, el ejemplo de que no tenemos por qué rebelarnos. Entonces, esas eran, por lo pronto, mis preguntas y muchas gracias. Te agradezco mucho tu texto y agradezco mucho tu participación, porque me aclaró muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, Edith. Josefa, no sé si quieras comentar esto que pregunta Edith y lo que comentó Perla, por favor. Muchas gracias. Sí, agradezco los comentarios de Perla y de Edith. Bueno, igual si quieren activar sus cámaras, porque creo que lo que fallaba hace rato era mi internet y ahora ya funciona muy bien. Entonces, es mejor, me gusta más verlas que hablar sola. Bueno, sobre estos comentarios, pues mira, me parece interesante lo que señalas, Edith, en estas dos preguntas que haces, ¿no? El primero sobre esta complejidad de la demanda de las mujeres. Esto lo hemos dialogado con las compañeras tuvimos un taller de mujeres hace más de un año, poco antes de la pandemia, en Ixtepec, donde nos reunimos mujeres de varias comunidades para hablar justamente de nuestros deseos, de nuestras demandas, ¿no? de lo que queremos, ¿no? Y aquí me tocó conversar, me designaron de conversar sobre el problema agrario, ¿no? Sobre nuestra participación. Y habían mujeres ahí que decían justo, pero yo no quiero ser autoridad de mi pueblo, pero yo no quiero porque es doble trabajo, ¿no? Tú a lo mejor sí, porque eres universitaria, ¿no? Y tú no tienes, ¿no? O sea, entonces, no todas aspiramos a ser reconocidas dentro del padrón de comuneras, ¿no? De comuneros. Entonces, toda esta reflexión nos hizo darnos cuenta, ¿no? O bueno, al menos a mí darme cuenta de la complejidad, como tú dices, que albergan estas demandas de las mujeres en nuestro tiempo, ¿no? Y aquí una de los resultados que tuvimos es que es necesario señalar esta falta de atribuciones legales, de derechos, esta falta de derechos que tenemos, porque ha sido creada de forma clara por el Estado, ¿no? Que no ha sido una suerte de me equivoqué, ¿no? O se me fue, ¿no? Sino que es un trazo muy claro, ¿no? Y que en ese sentido hay que señalarlo, aunque no sea el deseo de todas las mujeres, porque, y aquí viene a lo que tú señalabas, ¿no? De cómo las mujeres en sus deseos, en sus demandas, amplían más allá de, ¿no? Porque es el hecho de que las mujeres no hayan sido reconocidas o no hayan sido, no se les haya otorgado todos los derechos, ha implicado también, por otro lado, que las acciones políticas de las mujeres no han sido del todo reguladas por el Estado, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo en el que
hay acciones políticas que han sido diseñadas históricamente como, eso son cosas de mujeres, ¿no? Que han sido muy, muy importantes para sostener las relaciones comunitarias y que el hecho que el Estado no lo haya regulado justamente implica la libertad que han tenido las mujeres para seguir ejerciendo y reproduciéndolo, y por otro lado, pues la ausencia de derechos jurídicos, de derechos políticos, ¿no? Y que curiosamente cuando nosotras veíamos cuáles son esas prácticas, cuáles son esas acciones políticas que no están reguladas por el Estado, vemos que son acciones políticas que tienen una relación con el territorio, con la siembra, con las plantas, con las redes de solidaridad, de apoyo mutuo, de trabajo colectivo, de trabajo comunitario, de hacer la fiesta, ¿no? Que son acciones que cuando tú las vas viendo, las vas nombrando y las vas enumerando, son acciones que tú te das cuenta que por un lado no han sido reguladas por el Estado porque el Estado tiene una base de derecho positivista y esta base de derecho positivista es incapaz, por un lado, de ver estas prácticas sumamente políticas como prácticas reconocidas dentro de, ¿no? Y que esto es una desventaja, pero una ventaja también, ¿no? O sea, puede ser leído como una falta de derechos a las mujeres, pero también puede ser leído como una fuerza potente por parte de las mujeres que ha sostenido la vida comunitaria, ¿no? Hay compañeras mijes, por ejemplo, como Sofía Robles, ¿no? No sé si algunas la conocen, que habla del trabajo como una de los pilares de la llamada comunalidad que sostiene la vida comunitaria, ¿no? Y que es mediante el trabajo colectivo de las mujeres que se sostiene esta vida y que es propiamente político también, ¿no? Entonces depende desde dónde enfoquemos, ¿no? Y frente a esta complejidad de deseos, de aspiraciones que puedan tener las mujeres, que podamos tener las mujeres, pues está la postura, por ejemplo, de algunas compañeras como las chontales, que dicen, bueno, nosotros sí vamos a buscar el reconocimiento, nuestro reconocimiento en el padrón de comuneros porque nos funciona en un momento determinado, ¿no? Y otras que dicen, no, nosotras tomamos la participación en las asambleas como las ICOTS y ejercemos nuestra decisión en nuestras asambleas, reclamando de que hemos tenido un trabajo en nuestra vida comunitaria y por tanto podemos tener una participación, ¿no?, en nuestras asambleas. Entonces, esto sería como un poco para seguir complejizando y bueno, y también para mencionar que sí, que uno de los derechos, seguramente hay mujeres que también exigen como derechos el derecho a la tierra, la posesión de la tierra, ¿no? Porque esto pues es un problema dentro de las mismas estructuras comunitarias, ¿no? Y además el derecho a la tierra y a las atribuciones jurídicas lo pusieron sobre la mesa las mujeres zapatistas en los diálogos de San Andrés, ¿no? En la mesa de mujeres indígenas y derechos. Ahí ellas señalaron la necesidad de la posesión de la tierra a la par de la distribución de la tierra también a los hombres y de los derechos a decidir, a los derechos agrarios a decidir sobre sus tierras, ¿no? Entonces, esta demanda desde mi punto de vista no sigue clausurada, pues, ¿no? Aunque actualmente se traza un horizonte que es el territorio también, ¿no? Un horizonte más allá de lo agrario. Quizás son dos horizontes al mismo tiempo, porque el avasallamiento de despojo, pues sí, también se amplía, ¿no? Se amenaza. Entonces, yo creo que va retomando, va abrevando de varias experiencias y entender también que los deseos de las mujeres indígenas, pues no es homogéneo, ¿no? Es diverso y que corresponde a cada una de las realidades, ¿no?
y que pues lo que intento un poco es pluralizarlo, ¿no? No homogenizarlo. Y en ese sentido, pues también señalar que una de las discusiones que hemos tenido con otras compañeras indígenas, que dice, bueno, pero ¿cuál es el riesgo de exigir nuestro derecho a ser comuneras, ¿no? El riesgo es la privatización, el riesgo es el derecho individual, ¿no? Y ahí es donde subrayamos y decimos, a ver, el posicionamiento de exigir los derechos de comunera, el acceso a la tierra por parte de las mujeres, se sitúa en una dimensión comunal de la tierra, no en una dimensión individual del derecho individual, ¿no? O sea, del derecho liberal, ¿no? No, sino en la dimensión comunal. Y esto es importante señalarlo porque con esto, con esta ola también que han generado todo el feminismo y toda la importancia y la relevancia de paridad de género, equidad de género, dentro de la Procuraduría Agraria se ha buscado esta llamada paridad de género y reconocer a las mujeres como comuneras, pero desde la Procuraduría Agraria parten de parcelar la tierra y desde el derecho liberal, ¿no? Desde el proceso de privatización. Entonces, esto es un riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ser pues muy claras para no caer en las trampas de todo esto, ¿no? Entonces, eso por el lado de las demandas, aspiraciones de las mujeres. Y por el otro lado, cuando preguntas sobre la gran diferencia que hay de la represión hacia las mujeres en el tiempo colonial y la represión actualmente, efectivamente vemos que hay una práctica parecida en tanto sigue la represión, pero sí una diferencia brutal en el que en la colonia se podía ver quién era, ¿no? El verdugo y el autor intelectual, ¿no? Y actualmente vemos una pedagogía de la violencia de otro tipo, ¿no? Y sobre esto yo recomendaría a Rita Segato, quien ha escrito Guerra contra las Mujeres y todo este tipo de pedagogía de la violencia para el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, etcétera. Y también respecto a esto, escribí un texto que espero pasarles pronto, que se llama Guerra contra las Mujeres y que intenta articular este tipo de violencia que vivimos actualmente entre las mujeres en los pueblos con las mujeres en las ciudades, ¿no? O sea, es decir, como que la violencia feminicida en las ciudades es una violencia que tiene como la misma matriz la violencia extractivista que vivimos y que muchas de estas están eclipsadas como violaciones sistemáticas, como violaciones, no sé, maltratos dentro de la misma comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí después todavía no está publicado, pero después se los puedo pasar cuando salga. Bueno, gracias. Muchas gracias, Josefa. ¿Hay una pregunta, compañeras? Adelante, pueden hablar, abrir su micrófono. ¿Algún comentario, alguna pregunta a Josefa? Yo tengo otra, pero no quiero preparar, no espero. Vale, Edith. ¿Hay alguien más antes de Edith? ¿Compa? No, yo pido después de Edith, soy Gloria. Vale, muy bien. Entonces primero, si te parece, Edith, primero Gloria y luego tú. ¿Estás de acuerdo? No hay problema, que ella ya tomó la palabra. Adelante, compañera. Vale, adelante, Edith. Gracias. Yo me apunto después, compa. Sí, es que justamente no me quería apoderar de las preguntas, pero tengo una pregunta que gracias por los textos que nos compartieron en el chat. Y pensaba, y digo, estoy empezando a leer este texto de Vandana Shiva, de Mujer, Ecología y Supervivencia, justamente porque quería saber, y se lo pregunto directamente a Josefa, ¿cuál sería el riesgo de reificar esta idea de las mujeres y lo natural en estas demandas ecológicas? No sé si lo has pensado,
si hay una parte en la estrategia también política de cualquier, bueno, del Estado patriarcal, de seguirnos relacionando con lo natural y no con la complejidad de la demanda. Entonces, pensaba justamente en esto. ¿Tú ves un riesgo en que nos sigan situando las mujeres en esta parte natural, emocional, defensora de lo vivo, pero como parte de nuestra obligación y parte del mandato social de las mujeres? Es una gran pregunta, Edith, y me la apunto para, para pensarla, y más bien habría que abrir un espacio para este diálogo, ¿no? Porque sí es un gran tema, de verdad. Pues yo no lo he abordado del todo, no, tampoco he leído a Vandana Shiva, he escuchado, he visto algo, pero no la he leído. Y lo único que diría, pues sí, toda forma de esencializar o naturalizar o biologizar, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, y ya un caso extremo, pues han sido los totalitarismos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, yo no sé también hasta qué extremo se llega a naturalizar, ¿no? A asociar a la mujer como extremadamente naturalizada a la tierra, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero, o sea, yo no sé hasta qué grado te refieras, hasta qué nivel, pero lo que sí he visto y lo que sí he leído y lo que sí he conversado con otras compañeras y lo que he notado en este tiempo es que hay una asociación con respecto a las mujeres y la defensa del territorio, ¿no? Hay una asociación porque, por un lado, pues efectivamente puede ser estratégica, ¿no? En un momento de crisis ambiental, ¿no? En un momento del ecofeminismo también, un momento crítico, pero también hay algo que quizá no hay que descuidar y que es desde aquí donde hago la lectura, de que se ha inaugurado desde hace siglos pues una guerra directa contra la tierra y contra las mujeres, ¿no? Y que es una guerra pues sistemática que sin biologizar, digamos, el tema de la asociación entre mujer y tierra, sin biologizarla, pues sí diría en términos de mi lectura frente al sistema, ¿no? Sí diría que hay una guerra sistemática, ¿no? Inaugurada con los procesos de colonización, no solo para el caso de los pueblos de Mesoamérica, sino también en otros pueblos, ¿no? Ahí les recomiendo, por ejemplo, Genealogy de algunas de las compañeras kurdas, quienes proponen una ciencia de las mujeres y hacen esta crítica a cómo el sistema tiene funda pues una ciencia patriarcal, ¿no? Que inaugura este derecho de dominación sobre la tierra y sobre las mujeres, ¿no? Entonces, esto sí podría señalarlo, y lo demás, pues yo creo que lo apuntamos para otra sesión, ¿no? Que podamos conversar. Gracias, Josefa. Gracias, Josefa. Muchas gracias. Adelante, Gloria, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todas. Hola, Josefa. Me encantó tu texto, y respecto a él te diría, va como una línea histórica muy interesante que haces de cómo las mujeres van respondiendo ante estas posiciones, ¿no? De su represión y de su anulación ante una defensa de su vida, de la vida de su territorio y de la vida de sus familias, ¿no? Y de la vida en general. Y una de las cosas que me surgía era si hay estos cortes, porque va viendo un proceso histórico que hace cortes, donde ellas, bueno, tienen una intervención, pero viene el corte y entonces quedan fuera y se renueva, y lo que me surge ahí es que tanto estos saberes desde
como tú los vas nombrando desde el principio que tú lo haces, puedan tener una línea de transmisión y cuál sería. Si habría una transmisión oral o cómo es que renace esta como revolución, digamos, ¿no? De las mujeres que se va dando en cada etapa de alguna manera diferente, dado que las cosas van siendo diferentes, como en la actualidad, en este caso lo que nombras de las aerólicas, ¿no? Y entonces hay como ya una postura de no nos interesa tanto el territorio, sino la vida, ¿no? Claro, el territorio está implícito, pero ¿tú verías una línea de transmisión de saberes de alguna manera, sobre todo en estas formas de comunalidad? Esa sería mi pregunta. Es todo. Gracias, Gloria. Adelante, Josefa. Sí, bueno, sobre esto, Gloria, pues te agradezco. Efectivamente, una de las prácticas que se han ido transmitiendo, digamos, están sustentadas muchas en el territorio, ¿no? En la tierra comunal, y una de estas prácticas pues es el tequio, la ayuda mutua, ¿no? Que lo vemos en mi pueblo, por ejemplo, se llama Comun Yoshkuy, que es esta práctica que han hecho mi abuela, mi madre, mis bisabuelas, que es la ayuda, ¿no? Entre mujeres para la preparación de las comidas en tiempos de fiesta, en tiempos de entierro, en tiempos de encuentros, de reuniones, de acciones, ¿no? Y también esta práctica pues encuentra mucho sentido en sostener la tenencia de la tierra de forma comunal, ¿no? También otro de los conocimientos, digamos, pues está en los sueños, ¿no? En la parte ontológica, en la parte onírica, en el conocimiento de los árboles, en el conocimiento de las plantas, ¿no? Es un poco lo que en el conocimiento de curar también, ¿no? En el conocimiento de la partería, etcétera, y que han sostenido pues la vida, la alimentación de la comunidad entera, ¿no? Entonces, por eso decía bueno, esto lo platicaba con unas compañeras zapotecas de Unión Hidalgo, ¿no? Nos preguntábamos, oye, pero justo, ¿no estamos biologizando? Decíamos, ¿no estamos biologizando justo por lo que decía Adi también, ¿no? Biologizando nuestra relación con la tierra, ¿no? ¿Por qué las mujeres son las que se saltan, ¿no? ¿Por qué? Y veíamos que pues hay una reacción porque digamos que cuando se amenaza el río, se amenaza el agua, se amenaza pues toda una forma de alimentación, una forma de vida, ¿no? Y quienes están en estos espacios, ¿no? Pues en muchas ocasiones pues han sido las mujeres, las compañeras, y entonces por tanto hay una reacción, ¿no? Y quienes no han estado del todo reguladas por el Estado, pues han sido también las mujeres, y por tanto han sido más difíciles de cooptar, ¿no? A diferencia del sujeto predominantemente masculino. Entonces, esto podría decir a grandes rasgos, Gloria. No sé si respondí a toda tu inquietud, pero es así, ¿no? Es así como lo único que podría decir. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Josefa. Gracias, Gloria. Te quiero comentar algo. Hay comentarios aquí en el chat, Josefa, ¿vale? Bueno, nos dice Elena que te agradece mucho, que le gustó mucho tu artículo, el que compartiste antes para esta conversación, taller. Perla nos comenta, hay una guerra sistemática y tenemos muchas bajas. Paula nos comenta, dice, buenas tardes, compañeras, les saludo desde Chile. Respecto a la presentación de la naturaleza y las mujeres, creo que es muy importante profundizar críticamente. Una de las enseñanzas de los pueblos indígenas es el de considerar a la naturaleza como integrante de la vida, no separado ni aparte, no como algo que se debe controlar, que es justamente lo que la cosmovisión occidental hace. En fin, da para mucho. Abrazos. ¿Quisieras comentar algo, Josefa?
Más bien, si hay otras compañeras que quieran comentar, Vale. escucho y después ya, sí. Sí. Adelante, Per, si quieres participar, por favor. Muchas gracias. Seguía Bea y si quieres después de Bea yo, que está Vale. primero. Dale. Muchas gracias. Por favor, ve, después Perla. Gracias. Ahí voy. Sí. Gracias, Josefa. Compas, buen día, buenas tardes por donde anden. Y en esto que se está hilando la conversación, me genera mucha curiosidad, José, en esto de las mujeres que vamos viendo como más allá y como, no sé, me gustaría como escucharte, cómo en este ir viendo más allá y en esa complementariedad, ¿no? Entre lo que vamos siendo y sintiendo, entre lo que nos rodea y lo que, pues todo lo que nos toca y esta parte que pone, ¿cómo va siendo también como esa conversación con las niñas, con los niños, que a lo mejor en esta parte como que me gusta incluir, o sea, que también van siendo actores de cambio las niñas, los niños en estos procesos, ¿no? Porque los que fuimos chiquitas, pues entonces ahora estamos en lo que nos enseñaron o lo que vimos, ¿no? No necesariamente yendo a la escuela, sino fuera de ella, que muchas veces eso es lo que nos va haciendo, lo que está fuera de la escuela, ¿no? Lo que nos va haciendo como esa parte de desobedientes. Entonces, como si pudieras profundizar o si sabes esa parte de cómo es esa conversación con las niñas, los niños, las jóvenes, perdón, ahí estoy, perdón, es que la chucha me Sí te sacó de escuchas. aquí. Sí te escuchas. Y ya. Es que la pata de aquí, la pata de sombrita, quiso también aquí entrar al debate. Entonces, es esa parte de curiosidad de cómo va siendo y es parte también de complementariedad en cómo volver a resignificar esta parte del hombre, o sea, de la participación de los hombres como era antes, pero ahora con estos cambios, ¿cómo va siendo? Pues no, todo está, cómo resignificar, a lo mejor no querer regresar a lo de antes, pero sí poder imaginar esta relación de complementariedad con los hombres, pues, ¿no? En ese sentido, y no nada más los hombres, sino la complementariedad en también ese rompimiento de los binarismos, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Como eso, ¿no? Cómo va siendo la conversación así en esas mujeres comunales. Gracias. Gracias, Bea. Adelante, Per, y ya después nos comenta Josefa. Adelante. Sí, yo quería, regresar a hacer énfasis en esta parte que nos comenta sobre estas energías, entre comillas, llamadas verdes, y todo el riesgo que estamos corriendo como país, como planeta, en mantener este sistema de explotación, de extractivismo, pues masivo a la tierra, que no logra parar, o sea, no se logra cuestionar el hecho de que tenemos, hay una necesidad
detener estas formas de vida que tenemos, de consumo, de necesidad por nuestro consumo, de necesidad de más explotación. Necesitamos pensarla, necesitamos reflexionarla y creo que es muy importante también el señalamiento. Te hacía el comentario de que sí hay una guerra sistemática y tenemos muchas bajas las mujeres. O sea, es claro eso porque está impresionante la cantidad de feminicidios y muchos de estos feminicidios son entre comillas, lo que hay detrás es callar a estas mujeres que están exigiendo, que están luchando, que están, así como allá le cortaron la cabeza y la colgaron, siguen siendo estas formas violentas del sistema político económico de sancionar a las mujeres, de sembrar el miedo para que se contenga su exigencia, se contenga su lucha. Entonces creo que ahí es muy interesante y cómo llevar esto, o sea, cómo decir cuando te dices, no, es que las eólicas no, estás en contra de las energías verdes, estás en contra de salvar el planeta, o sea, estas discursividades también que nos van como orillando o poniendo como si estuviéramos en contra del planeta mismo. Gracias, Per. Adelante, Josefa, por favor. Sí, gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, sobre esta primera pregunta de cómo se está conversando con las nuevas generaciones de jóvenes, los niños, las niñas, bueno, entiendo que son dos preguntas y sobre esta primera, claro que hay pues muchos cambios, ¿no? Generacionales y muchas dificultades, ¿no? Es distinto cuando naces en tierras libres a vivir el proceso de recuperación de tu tierra, ¿no? Esto pasa en todo momento, ¿no? Estas son las dificultades, hay también aspiraciones distintas, ¿no? Ahora mismo pues tenemos el problema del corredor interoceánico, ¿no? En nuestra región y es que esto aparece pues como una promesa, ¿no? De empleo para las nuevas generaciones, en un momento en el que pues también se han construido las condiciones para generar pues sectores de desempleados, de pobreza y todo esto, ¿no? Todos estos índices que mide la economía, ¿no? De Estado. Y bueno, y frente a eso, pues claro, las nuevas generaciones se intenta, ¿no? Se intenta prometerle por parte del sistema capitalista y por parte del Estado es vender estos proyectos, ¿no? Frente a eso, pues sí hay muchas dificultades, pero también hay compañeras y compañeros que están emprendiendo una labor muy adversa, muy comprometida, que es la educación para los jóvenes, ¿no? Hay ahora mismo un proyecto de Universidad Autónoma Comunal, que le llaman, en varios pueblos del Istmo de Tehuantepec, para fortalecer los procesos de defensa del territorio en las nuevas generaciones, ¿no? Buscando que el trabajo con la tierra pues siga siendo un modo de vida, digamos, ¿no? Porque pues a veces es justamente la contradicción, ¿no? Es justamente la problemática de te opones a un megaproyecto, pero ¿qué hay, ¿no? ¿Qué posibilidad hay cuando también estas tierras o estos territorios están en constante acecho, ¿no? Si no es una empresa, se está acaparando por un terrateniente, si no es el narco, si no es, ¿no? Entonces hay un constante acecho. Entonces, frente a esto, pues sí, yo creo que la labor de las compañeras y los compañeros es, con la educación comunal, pues va en este sentido, ¿no? Luego, sobre la participación de los hombres antes y cómo sería ahora y cómo romper desde lo que llamamos mujeres comunales, cómo romper este binarismo, ¿no?
Yo creo que esto es una gran pregunta y le agradezco mucho porque a veces cuando conversamos sobre este tema del sujeto agrario predominantemente masculino, a veces algunos compas en las comunidades se incomodan, ¿no? Y pues dicen pues como que ya ¿qué pasa, no? Que estamos hablando desde lo liberal y estamos ahí acribillando a los hombres de nuestra comunidad, o qué pasa, ¿no? Y no, yo creo que cuando se hace la crítica al sujeto agrario predominantemente masculino, se hace una crítica al Estado, ¿no? A las categorías del Estado, ¿no? No se hace la crítica a nuestros, o sea, digamos, a que los hombres son malos por naturaleza o los hombres de nuestra comunidad también, ¿no? O sea, no se hace una crítica, digamos, pues en términos categóricos y sistemáticos, ¿no? A esta política de Estado, ¿no? Y en ese sentido, al decir mujeres comunales, pues es justamente pues, pararse frente a esta pretensión del Estado de controlar, de regular las tierras a través de un sujeto agrario, ¿no? Y efectivamente puede caer en el binarismo, digamos, ¿no? O sea, en el hombre-mujer, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hemos dialogado otra categoría que pueda trascender justamente esta trampa del binarismo, ¿no? Entonces, yo creo que también es otra cosa que pues me llevo ahí como anotada para seguir reflexionando, ¿no? Reflexionando sobre este tema, ¿no? Porque justo yo creo que esto se articula mucho con lo que mencionaba Edith, ¿no? Sobre biologizar a la mujer, ¿no? Como asociada a la piel, ¿no? Como la que históricamente ha cargado con esto, ¿no? Y yo, o sea, cuando lo intento conversar, no lo hago como desde la premisa de que las mujeres son las únicas que sienten la tierra, ¿no? O que son las únicas, ¿no? O que son las dadoras de vida, digamos, ¿no? No desde esta dimensión, ¿no? Sino desde la dimensión de la crítica al Estado, ¿no? Desde la dimensión y desde las prácticas históricas que han tenido las mujeres fuera de los marcos regulatorios para seguir defendiendo sus tierras comunales. Y el hecho de que a los hombres se les haya dado las atribuciones jurídicas, pues hay una razón, hay un motivo, ¿no? Que es un motivo histórico también. Entonces, eso, ¿no? Y bueno, y lo otro que menciona Perla, cuando habla sobre esta energía verde y este extractivismo masivo, pues, y los altos índices de feminicidio y toda la guerra sistemática contra las mujeres, pues efectivamente, ¿no? Yo comparto este señalamiento que haces, ¿no? Perla, cuando es muy, muy alarmante, ¿no? Y por eso, pues, trato de mencionarlo siempre que puedo, que es muy alarmante que en nuestros días, en nuestro siglo, estén otra vez despojando a los pueblos en nombre de una alternativa a la crisis ambiental, porque esto sería perder de vista el motivo por el cual estamos en una crisis ambiental, ¿no? Sería como perder de vista cuáles son estas razones y estos sistemas que nos han llevado a esta crisis ambiental, ¿no? Y entonces hacer la crítica a la energía verde, ¿no? Desde la comunalidad, desde las mujeres comunales también, desde las relaciones comunitarias, pues es hacer una crítica que se sitúa desde lo anticolonial, lo antipatriarcal y lo anticapitalista, ¿no?
señalando pues de que estos proyectos de energía renovables centralizados, masivos, capitalizados en unas cuantas empresas y distribuidos de forma inequitativa, están insertos en una lógica colonialista, patriarcal y capitalista, ¿no? O sea, capitalista en cuanto siguen acaparados por unas cuantas empresas españolas, ¿no? Colonialistas porque siguen en proceso de despojo territorial, ¿no? De privatización de las tierras, con políticas fiscales muy injustas, muy arbitrarias, ¿no? Con modalidades que violentan la tenencia comunal, las asambleas, los derechos indígenas, ¿no? Y patriarcal en el sentido de que se insertan en una violencia sistemática que estamos viviendo y que tú lo decías, Perla, que es una guerra de feminicidio contra las mujeres, ¿no? Y que lo podemos ver en el caso del Istmo de Tehuantepec. Con la llegada de estos proyectos hay también un alza de feminicidios que no habíamos, de formas de feminicidios que no habíamos asistido en otros tiempos, ¿no? Porque hay una profunda imbricación entre la economía criminal que ha hecho de su pedagogía de violencia cercenar los cuerpos de las mujeres, violar a las mujeres, asesinar, ¿no? Ha hecho su práctica una economía criminal profundamente relacionada hoy día con las inversiones de empresas extranjeras eólicas y de minería, ¿no? En nuestro territorio de Chimalapas, la minera no ha entrado y lo que queremos justamente es que no entren, que no den el primer paso de exploración, porque una vez que entren, lo hemos visto cuando platicamos con compañeras de Michoacán, con compañeros de Michoacán, con compañeros de Guerrero, con compañeros de Veracruz, que hemos visto que entran y entra toda la economía criminal, ¿no? Y entra todo este entramado de hostilidad, de violencia, ¿no? Entonces, no queremos que llegue eso a nuestro territorio, porque sabemos que lo que implica no es solo la contaminación del agua, ¿no? Sino es también la violencia contra las mujeres, la desarticulación de las relaciones comunales, dividen a las comunidades, ¿no? Estudian perfectamente, las mineras se encargan de estudiar perfectamente a las comunidades para dividirlas por dentro, ¿no? Hace más de un año, recuerdo que me llegó una invitación no me acuerdo si un ministerio de Canadá, que estaban convocando un encuentro para hablar de minería sustentable y multicultural o algo así, ¿no? Y era todo un plan para insertar a las mineras a las comunidades mediante educación multicultural, infraestructura, dar trabajos, etcétera, ¿no? Lo estudian perfectamente, ¿no? Estudian los conflictos agrarios, lo agudizan, ahora mismo están agudizando nuestros conflictos agrarios con el vecino pueblo de Zanatepec, ¿no? Porque lo han estudiado perfecto. Y a pesar de que ahora no se ha dejado que entren, ¿no? Ellos siguen trabajando socialmente, ¿no? Tratando de cooptar, de entrar, de ofrecer trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es una guerra de muy largo tiempo, ¿no? Y tienen todos los recursos además para hacerlo, ¿no? Entonces, el extractivismo pues está muy relacionado con estos feminicidios sistemáticos que estamos asistiendo, ¿no? Y bueno, y espero pasarles este texto que le titulé Guerra contra las mujeres y contra la tierra, que intenta hacer justamente esto que dices, Perla, como la recapitulación del año antepasado, que fueron los paros de las compañeras de la UNAM, ¿no? Que estuvieron en paro, que tomaron las facultades, señalando toda la violencia de género, con toda la movilización que emprendieron las mujeres de
pues, contra los feminicidios, pero también vinculadas a Marichuy, por ejemplo, ¿no? Con el Congreso Nacional Indígena, que pues en la marcha, por ejemplo, de la ciudad universitaria que abanderaba Marichuy con Araceli Osorio, ¿no? Pues era un claro rostro de la pelea que están llevando las mujeres contra los feminicidios, con la pelea que están llevando las mujeres en la defensa de las tierras, de los territorios, de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de manifestaciones que ellas han hecho, pues ponen de manifiesto y exhiben ese profundo vínculo que hay, ¿no? Entonces, sí, bueno, hasta ahí lo dejo, gracias. Oye, Josefa, muchas gracias y pues te invitamos a si quieres publicarlo con nosotros aquí en este espacio. Vamos a hacer una compilación de las presentaciones de la Feminaria. Entonces, si quieres compartirlo para publicarlo en este compilado que haremos. Y también por recordarles que tenemos los textos, todos los que me has mencionado, de Rita Segato, todos los tenemos en la Feminaria. Les voy a poner aquí el link para que lo puedan revisar y ahí está, ahí tienen todos los textos también disponibles para que los puedan compartir con otras más. Gracias. Muchas gracias, Per. Bueno, y todas, el 7 de agosto es la próxima Feminaria. Ojalá nos quieran acompañar y puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Tenemos por último un cuento pequeñito. Bea, ¿nos pudieras ayudar? Muchísimas gracias, Josefa. Te mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte. Muchísimas gracias por la sabiduría que nos compartes acá. Gracias a todas también, compañeras, por sus sabidurías también. Aquí estamos como compartiendo en este círculo en este entretejido que hemos venido haciendo. Muchas mujeres de diferentes formaciones, de diferentes visiones, pero aquí estamos, ¿no? Nos une, indudablemente, pues nos une la lucha, ¿no? Donde estamos, donde seguiremos seguramente y donde nos vamos a encontrar para estar ahí. Muchísimas gracias, Josefa, con todo nuestro cariño, nuestra admiración. Muchísimas gracias. Los textos están en la Feminaria. Los que los quieras enviar, también acá los podemos estar acá en la Feminaria, como ya te dijo Per. Entonces, sería todo. Si no hay alguna otra, o te quieres despedir con unas palabras, y Bea, si nos puedes ir ayudando, por favor. Gracias. Gracias, compañeras, gracias por el espacio. Claudia, muchas gracias y mucho gusto verte por acá. Y pues seguimos compartiendo en el camino, ¿no? Nos seguimos encontrando y uniendo y vinculando.